En comunicación, Leopoldo López, uno de los dirigentes opositores del gobierno chavista en Venezuela, de los más importantes, estuvo detenido también varios años y ahora está activamente tratando de que haya un efecto contagio de lo que está ocurriendo en Cuba hacia Venezuela. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. No, Y gracias. bueno, con respecto a ese comentario, bueno, primero muy interesado en escuchar lo que está diciendo la persona que están entrevistando, el médico cubano. Mucho de lo que dice es la tragedia que hoy estamos viendo en Venezuela. Tú preguntas, bueno, sobre Venezuela y Cuba y por qué nosotros estamos interesados en darle seguimiento a lo que ya está ocurriendo. Por una sencilla razón, lo que ocurra en Cuba va a afectar a Venezuela, así como lo que ocurra en Venezuela va a afectar a Cuba. Son dos países que hoy están íntimamente relacionados con una estructura perversa de control social, de destrucción de las oportunidades, de represión, de violencia y por supuesto que una protesta en Cuba es una protesta que los venezolanos que queremos democracia la sentimos como propia, así como una protesta en Venezuela a favor de la libertad, de elecciones libres, del respeto a los derechos humanos, es asumida por los cubanos que quieren libertad y democracia como propia. Entonces, por eso nosotros vemos como algo muy positivo estas protestas que están ocurriendo en Cuba, que son una manifestación que se está dando por primera vez en décadas y nosotros esperamos que puedan tener, que se puedan sostener en el tiempo. Sí, estamos convencidos que van a aplicar la misma receta que se ha aplicado en Venezuela, van a haber detenciones arbitrarias, va a haber descalificación, como lo decía la persona que están entrevistando anteriormente, van a haber personas desaparecidas, van a haber incluso muertos, lamentablemente, va a haber mucha difamación de parte de quienes están promoviendo la libertad y la democracia. Pues yo espero de corazón que se mantengan fuertes, firmes y en resistencia el pueblo cubano. Leopoldo, ¿cuál es el punto de conexión político entre Cuba y Venezuela? Mira, el punto de conexión es que Venezuela hoy es un país, un estado que está influenciado tremendamente por los cubanos. ¿De qué Esto no manera? es nuevo. ¿De qué manera? De muchas maneras. Primero, el modelo desde la época de Chávez y se ha profundizado con Maduro, se busca emular en Venezuela, es el modelo cubano. Cuando me refiero al modelo económico, al modelo político, al modelo de control social, al modelo de tener elecciones en donde no se elija, sino se imponga. Eso ha sido el modelo seguido por Venezuela durante las últimas décadas. Por supuesto que eso ya ha tenido un gran impacto. Segundo, el control que tiene la estructura cubana en Venezuela. Desde hace más de 20 años mandaron representantes cubanos, miles y miles de personas, para que fuesen parte de una estructura de inteligencia social y de control social. Yo viví eso, lo vi en la cárcel militar. Yo estuve preso 7 años, 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde. Allí puedo dar testimonio de la influencia cubana en la estructura de control, de inteligencia. De hecho, hay una anécdota que comparto con ustedes. Yo tenía 4 custodios que estaban dedicados solamente a la custodia de mi persona. Y cuando yo termino la huelga de hambre, asignan a estas personas, eso fue en el 2015, con ellos tenía una buena relación normal, en el sentido de una relación cordial y de respeto, hasta que llegó un día en donde todo cambió. No me miraban a los ojos, no me decían Leopoldo, ni me decían López, me decían Privado 01, no iban nunca a hablar conmigo a solas, todas las conversaciones las grababan, pasaron a ser pero muy hostiles. Y pasado el tiempo, a uno de ellos, un sargento con el que yo había hecho había tenido algún tipo de comunicación antes, le pregunté qué había pasado. Y él me dijo, mira, hace unos meses nosotros fuimos entrenados cubanos que nos dieron las instrucciones sobre cómo teníamos que tratarte. Y eso se los digo como una anécdota. Y esa anécdota se debe repetir Leopoldo. en miles de circunstancias en Venezuela sobre la influencia de Cuba
en la Leopoldo, estructura cubana. es muy interesante escucharte. Nosotros tenemos que ir a un breve corte. Yo te pido si vos nos podés esperar unos segundos. Me interesa dejarte una pregunta pendiente. ¿Puede haber fisuras tanto en el régimen venezolano, en la administración, como en el cubano? Hasta ahora eso en Venezuela no ocurrió. Me interesa tu opinión al respecto y también me interesa que el doctor Castillo te haga alguna pregunta. Probablemente tienen bastantes experiencias que compartir. Si me esperan los dos, vamos y volvemos. Les agradezco. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Quédense en Más Data, que tenemos unas notas importantísimas. ¿Puede llegar a pasar en Cuba lo que pasó en Venezuela, que hubo oleadas de manifestaciones, hubo oleadas de dirigentes políticos que parecían consolidados y que luego quedaron en la nada? ¿Qué puede pasar en Cuba en los próximos días? Este chispazo de manifestaciones en todo el país, ¿puede quedar en la nada o puede ser el principio del fin del régimen cubano? Cuando venimos de esta pequeñísima pausa, lo analizamos nada más y nada menos que con Leopoldo López. Ya venimos. Seguimos en Más Data, gracias por esperar a Julio López. Muy interesante todo lo que está diciendo. Julio López, Leopoldo López. Leopoldo. Muy interesante todo lo que está diciendo, cómo está describiendo lo que está pasando, tanto en Venezuela como en Cuba. Está también acá el doctor Castillo, nos está contando Cuba desde adentro, ¿no? Como nunca nos la cuentan, ¿no? Exacto, bueno, y mientras hay como un momento de zozobra sobre lo que está ocurriendo en este momento con las manifestaciones, porque al estar cortado Internet es muy poco lo que se recibe de lo que está ocurriendo en estos momentos en la isla, más allá de los relatos de muchos periodistas, blogueros independientes, tuiteros que cuentan lo que está pasando, pero al no tener forma de subir datos, no hay videos, no hay tantas imágenes como hubo en los primeros días. Leopoldo López, gracias por esperarnos. No, gracias a ustedes. Leopoldo, le quería preguntar, hay cierta como preocupación sobre lo que ocurrió en Venezuela, si bien en este momento, en estos últimos días, hay como un creciente amedrentamiento que se está, denunció Juan Guaidó, que entraron fuerzas especiales en su casa y lo tuvieron secuestrado unos instantes, unas horas en el sótano, la detención de Freddy Guevara. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la oposición y si esto explica de alguna manera que en Venezuela haya habido, ¿no?, como estas oleadas en donde parecía que Capriles podía imponerse, después Guaidó, bueno, el caso suyo? ¿Qué es lo que falló en Venezuela o si es por justamente un tema de imposición por la fuerza? Mira, bueno, lo primero es que ojalá ustedes puedan pasar las imágenes del intento de secuestro del presidente Juan Guaidó. Sería muy bueno para su audiencia que puedan ver las imágenes, porque al final una cosa es decir que lo trataron de secuestrar y otra cosa es ver cómo realmente fue un intento de homicidio. Hubo disparos, todo eso está grabado. Trataron de sacarlo, sacaron al conductor, lo redujeron, lo golpearon, todo eso está en video. Ojalá lo puedan pasar, porque ahora lo vamos a pasar, como dicen, una imagen vale más que claro. mil palabras. Lo segundo es que sin duda la práctica que hemos visto en Venezuela, yo estoy seguro que es algo que se va a repetir en Cuba, como sucedió también en Nicaragua. Es decir, van a buscar asfixiar las manifestaciones. No son manifestaciones que se dan en países democráticos. Es muy distinto una manifestación en un país democrático o en un país con problemas, pero que todavía tiene algún tipo de autonomía de los poderes públicos. En el caso de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a la ley, no hay respeto a la manifestación. Y la respuesta de esos regímenes ha sido represión, ha sido disparar, ha sido utilizar la violencia, encarcelamientos masivos y hasta la muerte. Entonces, yo creo que cuando se dice, bueno, no se ha logrado, no es que no se ha logrado porque no hemos querido, es que ha habido una actitud represiva y violenta que ha evitado que la gente se mantenga en la calle. Ahí estamos viendo lo de Guaidó. Leopoldo, ahí estamos, qué bueno. Estamos viendo lo de Guaidó. Mientras vos hablás, el doctor Castillo González
asiente con la cabeza y no sé si querés decirle algo o doctor, si usted quiere decirle algo a Leopoldo López, seguramente son situaciones probablemente hermanas, ¿no? No, es que cuando lo escucho hablar a él es como si viviera en Cuba. O sea, es la copia y pega del sistema represor, del sistema de inteligencia. Es completamente, y para mí no es para nada casuístico el hecho de que en Cuba haya habido manifestaciones el domingo y de momento haya habido esta intentona. O sea, ¿por qué? Algo temen. O sea, estos son gobiernos que están sustentados. También. Son gobiernos que están sustentados en el miedo, en el miedo de la gente. Y cuando ven de momento, en Cuba el domingo, o sea, eso no vino orquestado por Miami, como ellos pueden decir, que dieron una orden. Eso es mentira, eso fue espontáneo en una ciudad y de momento la gente se alzó y cuando vieron que eran 500 y no pasó nada, además que ustedes pueden ver que hay mucho flujo de información el domingo y una vez que cortan internet, o sea, disminuye y se desfasan los videos en el momento que pasó y fue espontáneo en muchas ciudades, en cabeceras provinciales sucedió en el Capitolio, que eso nunca había sucedido en la vida, sucedió frente al Palacio Presidencial, sucedió en el Malecón. En el tiempo del maleconazo en Cuba no había internet y fue solamente ahí. Los pocos que se pudieron enterar llegaron y claro, se sofocó la manifestación. Pero el domingo no se pudo. Solo fue hasta las 4 de la tarde que en cadena nacional de radio y televisión, Díaz Canel dijo: la orden de combate está dada a las calles. Yo pienso que más allá de los que estén viendo, este informativo, de lo que puedan creer o no, o sea, yo sí tengo una postura firme que Cuba es una dictadura y que la gente está muriendo, pero aquellos que todavía son tibios, que piensan que es mentira, solamente, o sea, quédense con aquello de que él dio la orden de matar, él dio la orden de caer a palos a los manifestantes pacíficos y así sucedió. Leopoldo, vos decís coincido. ¿En qué coincidís con lo que acaba de decir el doctor? No, en todo, en absolutamente todo lo que está diciendo William. Es decir, nosotros lamentablemente somos un producto de Cuba. Lo que hoy vivimos en Venezuela comenzó hace 20 años cuando Chávez dijo que iba a llevar a Venezuela hacia el mar de felicidad que representa Cuba. Eso nosotros incluso pensamos en aquel momento que era una exageración y que era imposible. Y nosotros decíamos cosas como esta: Venezuela es un país con tradición democrática, eso no nos va a pasar. Las Fuerzas Armadas venezolanas son democráticas, republicanas y constitucionales, eso no va a pasar. Luego decían, los medios de comunicación en Venezuela son democráticos, sólidos y no van a permitir que eso ocurra. Luego decían, la sociedad civil en Venezuela tiene fábrica y tiene penetración en todos los sectores, no va a permitir que eso ocurra. Luego decían, los jóvenes en Venezuela no van a permitir que ocurra una pérdida de la democracia y van a siempre ser irreverentes contra la opresión. En Venezuela tenemos tierra fértil, nunca va a faltar comida, nunca vamos a ver escasez. Después decían, somos un país rico, tenemos petróleo, nunca pasaremos hambre. Bueno, lamentablemente todo eso fueron predicciones que se vinieron al suelo. Claro. Hoy Venezuela está peor que Cuba. Está peor que Cuba. Hoy en Venezuela hay más hambre que en Cuba, hay menos agua potable, hay menos luz. El venezolano está cocinando a leña y estamos parados en el suelo, donde en el subsuelo hay las mayores reservas de petróleo y de gas del planeta Tierra. Y la población tiene que cocinar con leña. En Venezuela no hay gasolina, es un país paralizado. Venezuela es un país con un control social en donde la tarjeta de racionamiento de Cuba se convirtió en una tarjeta electrónica con un código QR, con un sistema de seguimiento y de control social brutal, en donde la dictadura sabe todo lo que haces, todas tus transacciones. Prácticamente la gente tiene miedo de que con el bendito código QR hasta puedan leer tu pensamiento. Y esto puede sonar como realismo mágico, pero cuando estás en una sociedad totalmente controlada. Otra vez el 1984, ¿no? Muy parecido. Siempre la referencia. Sí. ¿Y qué tan importante es el apoyo de la comunidad internacional, ¿no?, para que finalmente caigan estos regímenes? Porque, por ejemplo, nuestro presidente se ampara en el principio de autodeterminación de los pueblos, de no injerencia en asuntos internos. ¿Es válida esa postura?
En 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y yo creo que eso es lo más significativo que ha ocurrido en siglos con respecto a la dignidad humana. Y lo más relevante de esa declaración es que se plantea que los derechos humanos no tienen frontera, que los derechos humanos son y deben de ser promovidos en cualquier rincón del planeta Tierra, independientemente de la frontera. Y si nosotros pensamos eso, cuando escuchamos a dictadores hablando de la autodeterminación, es prácticamente una solicitud de una licencia para violentar derechos humanos. Están utilizando la excusa de la autodeterminación para decirle al resto del mundo, aquí en este territorio ustedes me tienen que dar permiso para que violentemos la Declaración Universal de Derechos Humanos y para que violentemos los derechos humanos que allí están plasmados para ¿Pero qué pasa el cuando, derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la información? Todos los derechos que están consagrados en esa declaración están violentados diariamente, masivamente, sistemáticamente en Venezuela y en Cuba. ¿Y qué pasa cuando un dirigente democrático como Alberto Fernández se ampara en la autodeterminación de los pueblos? Bueno, creo que es muy lamentable. Yo creo que es muy lamentable. Yo creo que habría que cuestionar su verdadera vocación democrática. Y yo creo que no podemos ser nosotros complacientes con una declaración como la que ha hecho Alberto Fernández diciendo que en Venezuela no hay violaciones de derechos humanos. Eso yo, como venezolano, como víctima también, por supuesto que lo recibimos como un profundo insulto. Es algo que yo le pediría a Alberto Fernández que le pregunte a los padres, a la familia, a la esposa de Fernando Albán, que lo lanzaron de un 10º piso y lo reconoció el fiscal Írrito ante la Corte Penal Internacional, que le pregunte a los familiares del capitán Arévalo, que lo masacraron, lo torturaron y murió en una audiencia, que le pregunte a los más de 400 presos políticos, que les pregunte a los millones de venezolanos que han tenido que salir de nuestro territorio porque se les violenta sus derechos humanos a diario. Es decir, para nosotros esa es una posición que no es admisible, porque ante la violación sistemática de derechos humanos no podemos ser tibios. Y yo cuando les digo otra cosa, cuando yo escuchaba las declaraciones de Díaz-Canel llamando a la gente al combate, diciendo que la orden ya está dada, eso es exactamente lo mismo que ha hecho Maduro. Y eso lo tenemos que condenar. Y yo me siento tan afectado por esa declaración de Díaz-Canel como cuando escucho a Nicolás Maduro. Y yo espero que los cubanos, los nicaragüenses, los argentinos, los chilenos, los colombianos, los brasileros, todos los latinoamericanos nos sintamos afectados y nos sintamos parte de este atropello que están haciendo dictadores como Díaz-Canel y como Maduro, porque son dictadores, son la misma cara, el mismo sistema, la misma represión, la misma hambre, el mismo dolor, el mismo sufrimiento que pretenden imponer y que han impuesto sobre nuestro pueblo. López, soy Hugo Machiavelli, mucho gusto. Le quería preguntar a propósito de lo que hoy se considera el régimen Castro-chavista. ¿Usted ve esbozos de ese régimen en la Argentina, pensando en Cristina Fernández, que, bueno, de algún modo fue erigida en su momento por Fidel, el propio Chávez, como líder regional? ¿Ve algún reflejo cuando en la Argentina la pobreza aumenta de ese régimen autocrático que se practica tanto en Cuba como en Venezuela? Mira, no conozco en detalle la realidad argentina, pero lo que sí te puedo decir es que declaraciones como las que ha dado Alberto Fernández con respecto a Venezuela y la violación de derechos humanos, mantenerse tibio con respecto a lo que sucede en Venezuela y con respecto a lo que sucede en Cuba, son indicios de que de alguna manera están excusando esos sistemas para también crear un clima de opinión interno. También lo que ha ocurrido con la manipulación del sistema de justicia, de los tribunales en la Argentina, es algo que nosotros vimos en Venezuela, que lo vimos claramente a lo largo de muchos años. El control que se pretende hacer sobre los medios de comunicación, el chantaje a periodistas, la persecución a líderes de derechos humanos y de ONG, es algo que nosotros también vimos en Venezuela. Entonces, cada país es distinto, cada país tiene su proceso, pero yo sí creo que hay manifestaciones que se parecen a lo que está ocurriendo en Cuba, a lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela. Clarísimo. Mariana. Que no, quería justamente agregar algo a eso que estaba diciendo, si lo que le preguntó también Hugo, si cree que, bueno, que tiene algo de parecido a cómo empezó todo en Venezuela, incluso en Cuba, y por otro lado, hay algo que los dos dijeron, ¿no?, sobre el miedo que están teniendo los jerarcas en este momento. ¿A qué se referían?
Bueno, en mi caso, sí hay un miedo evidente. Hay un miedo evidente cuando echas una turba contra manifestantes pacíficos. O sea, tienen miedo de gente que se vaya a sentar a la plaza y a decir basta. Y cuando el que dirige, un dictador en este caso, dos dictadores, cuando un dictador le tiene miedo a 500 personas sentadas en el suelo, pienso que definitivamente ellos están viendo el fin cerca. Yo sí espero, yo tengo el deseo, la convicción, el ánimo de que Cuba sea libre pronto, porque Cuba lleva 62 años siendo presa del comunismo. Y volviendo a las preguntas anteriores, yo sí veo ciertos rasgos en el populismo argentino de las cosas que pasaron, a menos que nos contaron de Venezuela. Yo nací en pleno comunismo. Sin embargo, tengo amigos que nacieron en Venezuela y vivieron todo este proceso en Venezuela, de cómo sucedió. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que me dice, yo tengo miedo del tema de las expropiaciones. O sea, yo viví las expropiaciones en Venezuela. Y cuando acá de momento hablaron de expropiar todas las obras sociales, la pobre estaba horrorizada. O sea, estamos viviendo rasgos. Además, o sea, el socialismo quiere tanto a los pobres que los multiplica. O sea, es la mejor, o sea, yo creo que es la mejor imagen de un gobierno que se está yendo a esta degeneración y a este totalitarismo. Y hay algo que es interesante que dice Leopoldo, que los venezolanos decían, no, esto no es Cuba, no, esto no va a pasar, no, hay institucionalidad. Entonces yo veo muchos argentinos que también dicen, no, esto no va a pasar. Sí, a eso me refiero. No hay, o sea, hay institucionalidad, no va a pasar, no sé qué más que esto. Y yo digo, esta tierra hermosa, que a pesar de tantos años de mal gobierno y de desgobierno, que a pesar de todo todavía sigue siendo tan próspera, yo pienso que se merece, ser mejor tratada, pero a pesar de todo sí están viviendo, hay agendas. Miren, hay dos datos, por ejemplo, el día que Argentina conmemoraba el Día de las Víctimas por la dictadura, ¿no? En abril, decidieron salir del Grupo de Lima. 24 de marzo, sí. Que es el grupo que presiona a Venezuela. Y entonces, después, hace como un mes atrás, de momento retira la denuncia sobre las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela. O sea, está desconociendo. De momento le preguntan qué es lo que está pasando en Cuba y qué es lo que dice él. No, yo no sé nada de lo que está pasando en Cuba. O sea, doctor, me quiero quedar un segundo con usted porque es muy interesante lo que está diciendo. Vamos a despedir a Julio López. A Leopoldo. Otra vez Julio, me sale Julio, tengo un fallido. Leopoldo López, muchas gracias por esta, se ríe, mira, por esta conversación. Claro, acá tenemos un famoso López que es Julio. Quedó una pregunta, en realidad si puede ser muy cortito, y es que se puede quebrar el frente, ¿hay blandos y duros o no? Bien cortito. ¿Qué tiene que pasar? ¿No? Claro. No, yo sí creo, por supuesto, yo creo que se puede hacer y se ha hecho en el pasado. Ahora, yo lo que le diría a ustedes, a su audiencia, es que no perdamos de vista que estamos luchando contra una dictadura. Y en el caso venezolano estamos luchando contra una dictadura que tiene el apoyo de países muy poderosos, de Rusia, de China, de Irán, de Turquía, de Cuba, que son cada uno de ellos soportes estratégicos, financieros, de inteligencia, militares, económicos para la dictadura de Nicolás Maduro. Y por supuesto, nosotros vamos a seguir adelante porque creemos que vamos a poder lograr la libertad y una victoria sobre la dictadura. Si no, no tendría sentido. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que caiga Maduro? Mira, nosotros estamos aspirando a que en Venezuela logremos que se imponga un camino para unas elecciones libres, unas elecciones presidenciales que puedan tener la observación y el acompañamiento de garantes internacionales. Yo sé que eso suena como algo muy difícil de lograr, pero ese es el camino que nosotros estamos esperando transitar. Ahora, la salida de la dictadura se puede dar por distintos caminos, como ha sucedido en el pasado. Nosotros esperamos que sea por la vía que genere mayor estabilidad, porque ese es el camino que pueda generar más bienestar para nuestro pueblo una vez que salgamos de la tragedia que representa Nicolás Maduro. Pero, bueno, nuevamente, sé que tienen a los invitados, les quiero dar las gracias a ustedes por esta oportunidad, me pongo a la orden
y les pido que no olviden la tragedia que está ocurriendo en Venezuela. Y a los argentinos, pues atentos a lo que está ocurriendo, atentos que no hagan como nosotros hicimos en Venezuela hace muchos años, de decir, eso no va a pasar aquí, es imposible que pase aquí. Nosotros venimos del futuro y le decimos que todo eso puede pasar y peor, porque hoy Venezuela es una experiencia peor y ha sido más destructiva que la propia experiencia cubana. Así que bueno, les doy las gracias. Es muy importante ese abrazo. mensaje. Gracias a vos, que Leopoldo. todo salga bien. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias y cuenten con nosotros para difundir todo lo que necesiten. Muchísimas gracias. Me quedé pensando, hablábamos recién de la Argentina. Cristina estuvo 4 meses